Malvinas era para mí algo que no entraba en el mapa. Después, Malvinas fue una canción de Atahualpa Yupanqui, las noticias de una madrugada fría de abril en la Recoba del 11, un manto de neblina y una plaza bipolar. Malvinas son esos soldados a los que mandaron a batallar, esa tragedia de mi generación. Para mí, la frase "las Malvinas son argentinas" debería cambiarse por la de "las Malvinas es Argentina". ¿Qué era Malvinas para vos antes del 2 de abril de 1982? Y una parte integral del mapa de la Argentina, uno de los lugares del país que no conocía personalmente. Nada más que eso. Nada más que eso. Y Malvinas era una gran curiosidad por el hecho de la distancia ahí lejano, ese lugar perdido ahí en el mar. Me parece que en aquel contexto llegó de golpe, ¿no? Malvinas en el 82 y se lo llevó todo, ¿no? A partir de ahí. Siempre fue una consigna: las Malvinas están usurpadas, son argentinas, son nuestras y tienen que figurar siempre en el mapa. ¿Cómo es la guerra? La guerra vino de golpe y se quedó para siempre, ¿no? Y la guerra es dolorosa, como toda guerra, es desgastante, y te cambia la vida. Que vos hacías un pozo de zorro para refugiarte de las bombas y para que sea tu lugar de vida, pero a la vez era tu propia tumba, ¿no? Sí. Mucha de la gente que estuvo en la marcha de la CGT el 30 de marzo, 10 días después festejaron en la misma plaza el 10 de abril. Son cosas distintas, ¿no? Digamos, la marcha por el pan y el trabajo es de alguna manera la culminación de muchos años de resistencia contra una dictadura, de intento de recuperar derechos perdidos. Y lo otro es una fantasía de unidad nacional, de superación de conflictos, de reivindicación nacional que borra otras cosas. Hay una frase célebre que dice que el patriotismo es el último refugio de los pícaros. Y no me refiero a la gente que salió a la calle, obviamente. La flota eran unos barquitos en el Atlántico. Pero el sábado 1 de mayo, los ingleses desembarcaron y al otro día hundieron el Belgrano. ¿Qué cambio sentiste que se produjo en vos y en la sociedad? Bueno, yo creo que fue un dolor, y como creo que fue un despertar de que se habían terminado todas las tratativas diplomáticas, que se había terminado el tiempo de paz y que comenzaba una guerra, y creo que ese 2 de mayo todavía no teníamos noción de cómo iba a afectar esa guerra a los hombres que estaban en Malvinas. Estábamos haciendo las guardias y el primer cigarro pasó casi por encima nuestro. Cuando sentís la primera explosión, cuando sentís que la muerte, porque aparte es una edad que no pensás en morir, claro, aparece de golpe, ya es otra historia. Y después vino el hundimiento del crucero General Belgrano al otro día, el 2 de mayo, y ahí ya nos dimos cuenta de que no había retroceso, que la estructura británica acompañada de la OTAN había cruzado el Ecuador y ya no iban a volver para atrás. Y bueno, y ahí empezó la verdadera guerra, ¿no? Yo el recuerdo que tengo muy, muy marcado es el día del anuncio del hundimiento del barco. Lo escuché en una estación de subte y recuerdo el silencio mortal que se hizo. Viste que una estación de subte es un lugar muy rumoroso, muy ruidoso. Y de golpe dieron esa noticia y se hizo un silencio sepulcral.
palabra bien aplicada a este caso. Me parece que allí el país tomó conciencia de lo que significaba esto y de lo grave que era. Contame el día que llegaste allá. ¿Cómo era lo que esperabas, esa isla? Porque era un territorio para mí fue una ilusorio. Fue una gran aventura. Yo podría haber no ido, porque me iba de baja el 4 de abril. Y cuando llegué a Malvinas, que llegamos el 25 de abril, para mí fue como llegar a un lugar mágico, porque no tenía la dimensión de la guerra. Uno no tiene lo que significa ese contacto con la guerra hasta que lo vive. Entonces para mí era la aventura. Llegamos a la noche, alrededor de las 10 de la noche. Hacía frío y llovinaba, pero estábamos ahí, en esas islas, caminando. Había mucha curiosidad, ¿no? No sentíamos ni el frío. Las mujeres no teníamos expectativa de ir, porque la orden había sido que iba todo el personal militar. Y en ese momento el personal militar era masculino solamente. Entonces nos ofrecimos como voluntarias y después de darnos la ropa y darnos el equipo, que era de hombre, grande, partimos rumbo a Río Gallegos. Claro, no estaba previsto que fueran mujeres. No. Nada. ¿Y después qué ropa tuvieron? Bueno, siempre la ropa de hombre, siempre el calzado más grande, con 2 pares de media para ver si podíamos caminar un poco mejor, con las mangas remangadas, porque las camisas nos quedaban las mangas muy grandes, así que si ven las fotos que hay en Google, van a ver que estamos siempre con las mangas remangadas, hacía 4 grados bajo cero y no podíamos trabajar de otra forma, sino. La dictadura, como que ingenuamente creyó que se iba a apoyar en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo creyó que Gran Bretaña no iba a reaccionar. El principal error de evaluación fue pensar que ellos iban a ocupar las Malvinas y que Gran Bretaña iba a resignarse, que Estados Unidos no iba a intervenir en contra de la Argentina, que lo iba a consentir justamente por el rol que los militares argentinos habían tenido en Centroamérica, haciendo el trabajo sucio, porque la política del gobierno de Carter en Estados Unidos no permitía una intervención directa norteamericana en Centroamérica. Y entonces los militares argentinos fueron de alguna manera los gurkas de los norteamericanos en Centroamérica. Ellos creían que eso les daba la posibilidad de hacer cualquier cosa en el mundo y que Estados Unidos los iba a aprobar. Y eso es un grave error de apreciación, porque digamos la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña es una relación histórica, estratégica, fundamental en el mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo es. ¿Cómo era trabajar en el Irizar? Era trabajar muy cómodo, porque a pesar de que no conocíamos a los médicos que estaban en el Irizar, que en un principio estaban en tránsito como nosotros, porque todos íbamos destinados a bajar en Puerto Argentino. Por esas improvisaciones, en el caso de nosotros, problemas de género y de que faltaba documentación que necesitábamos para bajar, se decidió que nos quedáramos a trabajar a bordo del Irizar. Entonces fue una casualidad que nos quedáramos a trabajar ahí. ¿Y había algún momento de normalidad en las islas para vos, para ustedes? Las conversaciones a la noche, la camaradería la profundidad, porque uno sabe que hay cosas que por ahí no vuelven a ocurrir, porque está dentro de las posibilidades. Entonces, hablar de nuestros afectos, de mi mamá, de mi novia, pero de ese intercambio, de las cosas que nos pasaban con gente que ni conocías, ni que parecíamos extraños y que había una distancia, pero que en ese contexto, el momento del oscurecer, hasta que empezaba la primera bomba, que era desde las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, había un momento de profundidad y de reencuentro. Yo había perdido la fe en Dios, y en el infierno Dios aparece. ¿Y cómo es el Atlántico Sur? El Atlántico Sur es muy celeste, es muy lindo cuando es un día de calma y es muy bravo cuando comienza el oleaje por el viento.
¿Y cómo operaban? Y operábamos igual, operábamos con ese movimiento que nos hacía mal y que teníamos que tratar de hacer las cosas igual. Con ese movimiento se nos caía el instrumental, nos caíamos nosotras muchas veces. El barco, los días que hubo mucho movimiento, una noche estábamos haciendo una cirugía y me tuve que atar al paciente y al cirujano para movernos los dos al mismo tiempo. Y los tres atados. Claro, los tres atados. Y atados a otra cosa. El paciente, está la instrumentadora, Sí. el cirujano, el anestesista y el ayudante. Sí. Y todos atados con vendas de tela Sí. para poder movernos todos al mismo tiempo. Eso fue toda una noche para hacer una cirugía que fue muy larga. ¿Cuánta información tenían de lo que estaba sucediendo en las islas y en el continente? La primera en derrotar una guerra es la verdad. Nosotros estábamos como en el espíritu triunfalista, porque hasta el 14 de junio estábamos ganando. El 13 fue un día muy especial porque estaba el Mundial de Fútbol y estaba el Papa en Buenos Aires. Entonces estábamos escuchando las palabras del Papa, queriendo saber cómo iba Argentina con Bélgica en la inauguración del Mundial. Abría el Mundial de España. Y a la vez, ese día fueron las bombas durante todo el día, hasta que empezó el gran ataque, que fue un infierno esa noche, del 13 al 14 de junio, es decir, La del noche domingo final. al lunes 13 de junio, que fue durísima, fue terrible, ¿no? Irizar, ¿hasta dónde llegó? Hasta Puerto Argentino. Hasta ahí estaba. ¿Bajaste alguna vez a Puerto Argentino? No, porque, como dije antes, por problemas de género y problemas de improvisación, no podíamos bajar. ¿Cómo era ser mujer en plena guerra, en pleno teatro, ¿no?, de la guerra? Bueno, creo que fue muy mimetizarnos con los hombres, estar dedicadas a ellos, a nuestros heridos, así que creo que nuestra femineidad fue dedicada a ellos, a ser de madre, de hermana, de escucharlos. Yo creo que el camino que se había iniciado en la década del 60, con el establecimiento de relaciones comerciales, con la instalación de filiales de las empresas estatales importantes como YPF, en las Malvinas, con vuelos, eran un camino interesante, que por supuesto la invasión frustró. Claro, porque la Thatcher necesitaba esa A ella le vino muy bien. Claro. Eso es algo que no se pensó como no consecuencia. solo no se pensó, sino que, digamos, la inteligencia militar argentina estuvo destinada al frente interno, a la represión, al terrorismo de Estado. No sabían que Thatcher, por una razón de ajuste económico, estaba descontinuando una serie de barcos de la flota y que estaba a punto de desguazar el portaaviones. Si esperabas 2 meses, no tenían con qué venir para aquí. No lo sabían. No tenían información. ¿Por qué no tenían información? Porque habían estado volcados al frente interno. Estaban investigando qué libro leías vos, con quién me acostaba yo. Bueno, el 14 de junio finalmente los milicos se rindieron. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste ese día? ¿Qué pensaste que cambiaría? Nunca pensamos que a los 4 días de haber llegado se iba a firmar el cese del fuego. Bueno, ese día una cosa que me impresionó es la pretensión del general Mario Menéndez. Menéndez se niega a firmar porque no admite que la rendición sea incondicional. Por la palabra. Y el general inglés le dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Querés tachar? Lo tachamos. Claro. Nos avisaron que a las 12 del mediodía iba a pasar un helicóptero con la bandera blanca anunciando el final del conflicto bélico.
Ahí nos llevaron a los depósitos de YPF. Esa fue la primera noticia de la rendición que tuviste. Esa fue la noticia. Que iba a pasar una bandera blanca. Un helicóptero con una bandera blanca anunciando que se había terminado el conflicto. ¿Y vos qué pensaste? ¿Que era una gran rendición o que era una tregua? Nosotros pensábamos que ya era el final, porque la lógica y sentido común te marcaba que no había posibilidades, aunque decían algunos que teníamos que armar retenes para seguir los combates. Okay. Pero a la vez había una gran frustración, ¿no? Porque nosotros fuimos ahí con un objetivo, te guste o no, con las dificultades que había, pero vos si entras a jugar un partido de fútbol querés ganar, y eso te genera un sabor amargo, ¿no? Y al atardecer, ya dentro de los depósitos de YPF, aparecieron los primeros soldados británicos ya en primera persona, y que fue impactante, ¿no? Fue lo primero que veías. Sí, con sus boinas Bordeaux. Y ahí dormimos, pernoctamos, había mucha comida en ese depósito de YPF. Comimos y no parábamos, defecábamos y comíamos al mismo tiempo. Había ansiedad de recuperar el hambre y el tiempo sin comida. El conflicto se firma el cese del fuego el 14. El Irízar estuvo anclado en la bahía recibiendo heridos después del 14. Estuvimos ahí hasta el 18, en que los ingleses autorizaron el regreso al continente. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia estaba muy militarizado, tanto como Río Gallegos, de donde habíamos salido, pero el shock fue volver a Buenos Aires. Volver a Buenos Aires y ver que Buenos Aires se había olvidado de Malvinas. Lo más importante en las charlas era escuchar sobre el Mundial, sobre la visita del Papa, y ver que todo continuaba igual. Del 14 al 15 nos hicieron volver a la ciudad, y al amanecer del 15 ya entregamos todo lo que teníamos, que era comida, ahí en el puerto, para subir a un barco fantasma. Porque yo volví en un barco que se decía que estaba hundido, la prensa decía que estaba hundido. Y lo veíamos del otro lado de la bahía. Y cuando subimos la lancha hacía Canberra, nadie creía que podría ser ese crucero, ese barco. Y cuando llegamos y vimos ese barco blanco, inmenso ahí, diciendo Canberra, fue una gran frustración. Para mí fue como una bisagra también, porque ahí no quise ser más agrimensor. Ahí creo que fue el camino del periodismo, ¿no? Bueno, me impresionó mucho la movilización que hubo en la Plaza de Mayo, el intento de tomar la Casa de Gobierno. Esa noche, con la acusación de traidores a Galtieri y a los otros militares. Ahí ya se veía como una hipnosis que terminaba. Digamos, la contracara de la plaza triunfal, ¿no? El 14 de junio, el 18 de junio, ¿qué pensaste que iba a cambiar en el país? En el régimen, en el futuro. ¿Qué pensaste o lo único que pensabas era en eso tan traumático que había pasado? Yo no pensaba que iba a haber cambios. Cuando fue la llegada de la democracia, teníamos, como todo el mundo, mucha esperanza, ¿no? De que todo iba a cambiar. ¿Y qué pasó después? Y creo que somos un compendio de desilusiones a lo largo de todos estos años. Más que nada te pregunto como veterana, ¿qué pasó después? También es un compendio de desilusiones. ¿Por qué estuviste muchos años sin hablar de Malvinas? Creo que eso nos pasó a todos. Nosotros jóvenes, sin experiencia de haber vivido una guerra, con la experiencia de haber sufrido un gran estrés. Cuando llegábamos al continente, nos hacían firmar un convenio de confidencialidad. Entonces, nosotros veníamos de la dictadura, entonces que controlaba todo. Entonces vos pensabas, está la dictadura que controla todo, firmamos este convenio, no hablemos. La gente tampoco quería escucharnos. ¿No te preguntaban? No.
¿Tu familia? Imagínate que no le preguntaban a los soldados, menos a nosotras que éramos más anónimas todavía que los soldados. Fue difícil porque estuvimos escondidos, ¿no? Es decir, ya llegamos a Puerto Madryn y estábamos tapados. De ahí nos fuimos a Trelew, nos revisaron. Tomamos un avión por los propios militares, sí. No quería que tuviéramos contacto con la gente. Con el pueblo que salió, en el sur había salido masivamente en Puerto Madryn. Y nosotros queríamos saludar y queríamos estar. Necesitábamos ese contacto, ese reencuentro. Y después nos llevaron directamente desde Palomar a Campo de Mayo. Cuando un país emprende una guerra, pierde, tiene costos. Aquí hubo costos humanos terribles, los soldados, pero los otros costos, ya sea Alemania en el 18, Alemania en el 45, Argentina, ¿los costos los pagó el régimen o lo paga el país hasta hoy? Las dos cosas. El régimen colapsó. El régimen se hundió. Pero el país ha pagado costos sin ninguna duda, ¿no? Es una herida profunda en la autoestima, que no se reemplaza. Yo conozco tu dibujo, de Maradona con los botines de las Malvinas, pero es un lindo dibujo, pero es un dibujo. Claro, son deseos. Son expresiones de deseos. Claro. Pero la realidad es la derrota. La realidad es la derrota. ¿Qué cosa todavía no se dijo de Malvinas? Hay mucho. Por mucho tiempo no se quiso hablar de la parte humana de la guerra, ¿no? Se hablaba de la gesta solamente, sí, de los actos heroicos que están y que uno puede respetar o no. Y que si están, hay que rescatar. Y a nuestros muertos que están allá en nuestras islas. Pero después estuvo la parte humana. Te quisieron vender un personaje de Rambo. Y en el medio de eso tenías el estrés postraumático, la problemática del alcohol, la violencia de género, la droga y fundamentalmente los suicidios. Hoy hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Entonces eso también había que trabajar, eso también había que construir, había que visibilizar. Cada uno de nosotros, yo te diría que casi durante 15 años no habláramos. Porque aparte, el periodista que venía a hacerte una nota... Sí. Siempre mezclaba la dictadura con Malvinas, y para nosotros los veteranos Malvinas es patriótico, no es político. Hoy yo siento que también hay otros actores que tenemos que trabajar, como es esa parte de la historia o cómo construir soberanía. Entonces Malvinas es un sentimiento, sí. No hay una ciudad, un pueblo por más pequeño que sea, que no tenga una escuela, un monolito, una plaza, un lugar con nuestros caídos, con el nombre de nuestros caídos o con que hable de Malvinas. Pero también tiene que ser una política de Estado mirando hacia el futuro y estar por encima de las grietas. Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo. No hay muchas cosas que nos unan. Y esto, como eje, como bandera, más allá de las diferencias y de las distintas miradas, tenemos que trabajar hacia eso. Cuando empezamos la charla te pregunté qué era Malvinas para vos en 1982. 40 años después, ¿qué es Malvinas para vos? Bueno, con el nacimiento de mis hijos es lo más importante que me pasó, fue ser parte de esta gesta. Es lo que me da orgullo, es un motor en mi vida. Y es mi vida, es parte de esa vida. Estoy marcado a fuego por Malvinas. Es decir, yo no quería que se consolidara la dictadura, pero no quería que la sociedad sufriera tampoco. Esa era la contradicción. Y ojalá podamos entender que Malvinas nos une, que Malvinas tiene que ser ese rescate de lo colectivo, pero no a partir de la guerra, sino construyendo paz, apostando a la esperanza y apostando por la vida. Muchas gracias. Gracias a vos, mi querido. Muchas gracias. Oh, hermoso. Gracias. Gracias. A vos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Bárbaro. Muchísimas gracias. Esta es la representación tal cual. Le faltan soguitas, pero agarré un marcador equivocado. Está bien, está bien. Y sobre todo lo del tubo de oxígeno.
El tubo de oxígeno, nosotros al llevar, vos ves las fotos del Irizar y se ven los tubos de oxígeno, llevábamos como 20 tubos de oxígeno y eso nos convertía en una bomba andante. Tremendo. Claro, hay un bombardeo ahí y es peor la explosión, más explosiones. ¿Vos crees que vas a seguir escribiendo sobre Malvinas? No, no creo. No, escribí. Es que no da para todo, ¿viste? No, sería omnipotente pensar que da para todo. ¿Sabes cuál es la palabra que yo más odio de Malvinas? La palabra sobreviviente. Yo soy un hombre que vivo. ¿Por qué no te gusta Sobreviviente? Porque yo aprendí a convivir con mis fantasmas o con mi historia. Yo trato de vivir otra realidad que es la vida, que es mi trabajo, que es mi familia, que son los amigos. Pero en mí esa palabra no va. ¿Pero las balas te pasaron por acá? Sí, pero en mí esa palabra no va. Pero yo quiero vivir la vida. Sé que la muerte está y que va a llegar.